un podcast de Cooperativa. Un concepto que se viene repitiendo es el de la burbuja de la inteligencia artificial, un fenómeno que para muchos reviste un riesgo para la economía mundial y para otros un riesgo para el desarrollo de la tecnología. Por eso queremos entenderlo bien y así proyectar potenciales consecuencias. Mi nombre es Jorge Lira y aquí comienza el Congreso Futuro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. René, bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué significa este concepto de burbuja, ¿no? Yo he escuchado varias definiciones, pero hay ciertos matices para cada, digamos, cuestión. Por lo de las .com fue en un momento, decía yo, lo de la, la burbuja inmobiliaria, y ahora estamos hablando de la burbuja de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que significa una burbuja en términos económicos? Claro. Normalmente cuando los precios aumentan, los mercados lo ven satisfactoriamente. La gente que ha invertido ve que el valor de su inversión aumenta y por lo tanto existe potencialmente euforia. Esa euforia en ocasiones va provocando sucesivos aumentos, pero ya no sustentados en motivos reales, ya no sustentados en fundamentos sólidos, muchas veces fundados en expectativas, fundados en especulación insostenible, y eso hace que en el fondo sea tan frágil como una burbuja. Se infla, pero en algún momento va a reventar. Tiene esa solidez, en el fondo es muy grande, pero puede reventar en cualquier momento. Entonces por eso la burbuja es peligrosa, digamos, es una suerte de en qué momento debería salir yo, si es que ya he invertido ahí, para que no me reviente en la cara. Entonces lo que pasó en los 90 con la .com famosa es que había mucha gente dispuesta a invertir y había muchos lugares donde hacerlo, pero no había suficiente mercado, no había mucha como capacidad como de desarrollo. Hay distintos aspectos. Efectivamente, cuando las personas que han fundado estas empresas se abren al mercado, ya obtienen sus ganancias. Y ellos tienen la información de primera mano, digamos. Muchas veces, cuando ya llega el ofrecimiento de inversión hasta nosotros, yo recuerdo en esa época, o sea, hasta los taxistas hablaban de que había que invertir en ese tipo de... entonces, cuando ya lo está recomendando el taxista, es que es un poco tarde. Y probablemente en ese momento ya es burbuja, y ahí los que realmente ganaron dinero y que son los fundadores, probablemente ya han reducido mucho su exposición al riesgo. A los que finalmente les explota la burbuja en la cara es a la gente ingenua que llega en los últimos periodos confiando ciegamente muchas veces en la ausencia de fundamentos. Y en el caso actual de la inteligencia artificial, ¿hay alguna? ¿El matiz cuál es? ¿Que son pocos los grandes desarrolladores y los que están invirtiendo? En este caso, ¿cuál es el matiz respecto de burbujas anteriores o de situaciones anteriores? Claro, a ver, puntualmente en esta burbuja, si quisiéramos analizar la existencia de burbuja, debiéramos en el fondo seguir dos líneas argumentativas, digamos, en el fondo sí o no. ¿Por qué podría ser burbuja? Y ahí en el fondo hay una línea argumentativa que tiene que ver con, por ejemplo, hay una investigación del MIT que dice que el 95% de las inversiones en inteligencia artificial no están generando retorno. Entonces, es una señal importante, digamos, o sea, si el 95% no está generando retorno, quizás deberíamos centrarnos en el 5% que sí, y el resto es especulación. Habrá que ver si es sostenible o no, pero especulación. Otro aspecto, en el fondo, que también juega como advierte sobre un riesgo, tiene que ver con el financiamiento circular. Es decir, si tenemos dos grandes actores y este actor financia parte de las inversiones en el primero y el primero financia parte de las inversiones en el segundo, a eso se le llama financiamiento circular. Es como que entendiéramos que Coca-Cola compra acciones de Pepsi y Pepsi compra acciones de Coca-Cola. Y eso hace que finalmente se mantenga las inversiones, vaya aumentando el precio de la acción de ambas y para las empresas también genera en el fondo un efecto de diversificar el riesgo.
Ahora, eso no es tan poco común. Ocurre, por ejemplo, en el mundo de las energías, digamos. Si es que yo tengo inversiones en petróleo, también debería apostar a energías renovables porque quizás el petróleo pueda pasar a un segundo plano. Eso es habitual. Las eléctricas también lo hacen. No es necesariamente culposo ni terrible, ni fraudulento, pero da una señal de que eso va generando aumentos también. Y lo otro, en el fondo, es se proyectan inversiones masivas en los próximos años. Hablamos de $3 billones. Efectivamente, en el fondo, Morgan Stanley señalaba eso. Entonces, hay señales de que hay mucho dinero invertido y habrá que hacer doble clic, en el fondo, siguiendo como la lógica, para ver si es que existe fundamento tras ello o es gran parte especulación y quizás no hay nadie detrás o detrás hay una persona que está respondiendo como alguna empresa que se ha sabido estos días, digamos. Como, en el fondo es como... hay mucha inversión prometida y puede que no pase nada, digamos, con los desarrollos, o puede que sea parte de ese 95%, por ejemplo, de que no genera retorno. ¿Por ahí? Exactamente. Y ahora lo positivo, en el fondo tratando de ver siempre el vaso medio lleno, es que es innegable que la inteligencia artificial tiene un potencial de futuro. O sea, todos tenemos uno de los contactos con los que yo más hablo en WhatsApp, hasta enero, porque luego va a pasar aquello, efectivamente ChatGPT. También hablo con Meta, es parte de los contactos con los que uno más habla. Todo el mundo utiliza algunas herramientas. En el mundo de la academia está Perplexity, hay distintas herramientas que han ido avanzando, y en ese contexto, digamos, hay un potencial de futuro innegable. Y a favor de esto, digamos, se puede recordar el caso de Uber. Uber, en sus inicios, tuvo pérdidas enormes, críticas. En el fondo, la gente tomará taxis normales, la gente tomará transporte público. ¿Por qué Uber? O sea, había críticas mucho más de fondo que como de costumbres, digamos, que la inteligencia artificial que efectivamente llegó a robarnos el corazón a todos con algún robot agradable, ayudándonos a redactar, a investigar. En ocasiones se equivoca y hay que ir en el fondo desarrollando aquello. Pero efectivamente el potencial de futuro es innegable y en este momento estamos en ese intertanto de ¿existe una demanda real? ¿Eso se puede convertir en ingresos reales? ¿Están generando ingresos reales? ¿O es solo la expectativa de futuro tipo supersónicos, digamos? Por lo tanto, podemos decir que la IA en este momento no está en una burbuja, digamos. Yo tendería a pensar que no, pero hay que hacer doble clic en cada caso, porque en el fondo hablar de todo el mercado y que todo el mercado está sobrevalorado quizás es injusto. Hay empresas que tras ellas existen rentabilidades reales, existen desarrollos y existe una rentabilidad mucho más de lo accionario. Efectivamente han ido cobrando y han ido vendiendo con rentabilidades extraordinarias. El caso de Nvidia, por ejemplo. Claro. Entonces, hablar de que Nvidia es burbuja, yo no me atrevería a señalar aquello. Sin embargo, uno no puede generalizar. Y muchas de las empresas que no están generando retorno, hablamos de ese 95%, habrá que separar en el fondo el trigo de la paja. Efectivamente, muchas de esas pueden no sobrevivir pasados unos pocos años y las que sobrevivirán serán 2 o 3 como normalmente tiende a ordenarse el mercado, digamos. René, y bueno, eso mismo, ¿qué pasa si esta burbuja explota en algún momento? Estoy pensando en el futuro, digamos. ¿Qué pasa si finalmente la burbuja famosa explota? ¿Qué consecuencias puede traer para el mundo en términos, no sé, tecnológicos / financiero y bueno, y para Chile? ¿Por qué no decirlo? Claro. A ver, lo que ocurre es que a mí no me gusta ponerme en ese escenario porque venimos golpeados por los últimos años. O sea, hablamos en el fondo de la pandemia, hablamos de los efectos de la pandemia, el encierro, y luego de aquello sufrimos parte de recesión, sufrimos el desempleo, sufrimos también en el fondo el efecto de la inflación. En algún año tuvimos inflación galopante, se le llama cuando es sobre 2 dígitos, claro, de 2 dígitos o más, y ese nivel no lo teníamos hace unos 20 años. Entonces, efectivamente, a mí no me gusta ponerme en esa situación.
Independientemente de mi gusto personal, lo que podría producir son efectos similares en ese sentido, porque además, si es que esto estallara, y que es parte de las dificultades de la guerra comercial también, cuando pelean nuestros dos principales destinos comerciales, en una guerra comercial en la que interactúa China con Estados Unidos, no importa quién gane, nosotros vamos a salir golpeados. Uh-huh. Y en una guerra, en el fondo, normalmente pierden ambos, en alguna medida, pero ambos pierden. Esto también conlleva una segunda etapa, digamos. En el fondo, aquí estamos hablando Nvidia, estamos hablando ChatGPT, estamos hablando Meta, pero también estamos hablando DeepSeek, que es una amenaza notable, digamos. O sea, hace algunos días leía, la inversión en el fondo fue de $6 millones, que es abismalmente diferente a toda la que está proyectando por allá. Entonces, en el fondo es tan en esa lógica muy recurrente, en el fondo, del gigante asiático, de hacerlo mucho más económico, de buena calidad, no obstante aquello. Entonces, en esa guerra comercial, nosotros vamos a estar golpeados de todas maneras. Uh-huh. Si es que en el fondo hay heridos, probablemente a nosotros nos afecte más que a los mismos actores de la guerra, digamos. Y para evitar eso, por ejemplo, habría que... acabo de inventar esto que voy a decir, pero para evitar eso, por ejemplo, ese 95%, o sea, para evitar eso habría que hacer que mucha más gente supiera usar herramientas de inteligencia artificial para encontrarle utilidades que pudieran reducir ese 95% de empresas que no están recibiendo retorno, por ejemplo. Claro, en el fondo es un mercado que se puede ir solidificando, uh-huh, que efectivamente va creciendo, pero probablemente la apuesta de muchas de estas empresas pequeñas es que en algún momento se vuelvan unicornios y finalmente las compre algún grande. Entonces, en esa lógica de voy mostrando éxito sin ventas reales, voy en el fondo investigando, voy descubriendo, voy apareciendo en prensa, en televisión, uh-huh, mostrando mi éxito. Es un éxito bien para la cámara, pero finalmente ese éxito puede producir que sea atractivo para alguna otra empresa de la industria y finalmente se vayan consolidando. Probablemente la apuesta de muchas de estas empresas tiene que ver en ese sentido. Ahora, para ellos es un muy buen negocio. Para llegar a invertir nosotros, finalmente es una apuesta. Puede ser, ahora, si lo consideramos una apuesta y paga 40 veces, está bien, estoy apostando, es el 14 rojo. Pero si yo lo considero como una inversión segura, el problema es mío de interpretación y quizás salga golpeado y desilusionado y con efectos psicológicos incluso. Es lo que pasa en Silicon, lo que se le critica mucho a la gente de Silicon Valley, ¿no? Digamos, di que lo estás logrando cuando en realidad todavía no lo estás logrando. Y finalmente eso genera inversiones, en fin, de cuestiones que ni siquiera están funcionando todavía. Y hay un ejemplo bien grande de eso que lo hemos contado aquí, que es el de Teranos, y que tiene hasta una serie y tal. René Fernández es economista, académico de la Facultad Tecnológica de la USACH y atendió nuestro llamado y todas nuestras preguntas acerca de este concepto de la burbuja de la inteligencia artificial. René además está en España, así es que muchas gracias por atender nuestro llamado, René. Muchas gracias por la invitación. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.